amigos, bienvenidos a Comentario. Mi nombre es Rosso Campo y esta semana estudiaremos la lección número 1, el poder del Evangelio. Todo este trimestre estaremos estudiando Carta a los Romanos. Tengo una pregunta. Si encontrarías la cura del cáncer o conocieras a alguien que lo hizo, ¿no te encantaría comunicar esa noticia a todo el mundo? Igualmente, el Evangelio es algo que debemos de comunicar, algo de lo cual no debemos de avergonzarnos. Pablo lo resume en que Jesús es el Evangelio, y ese Evangelio es el poder de salvación de Dios. Salvación que se revela a través de la justicia de Dios, aquella justicia que nos hace ver la belleza de su carácter y la fidelidad a sus promesas. Nosotros no solo debemos de ser simples miembros, sino discípulos que lleven el poder del Evangelio, la buena noticia de que Jesús vivió, murió y resucitó, para así también llevar la salvación a más personas. Hola amigos, esta semana estamos estudiando Romanos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Para eso, yo he creado mi propio bosquejo. Por ejemplo, en la primera sección vemos el Evangelio. No debemos avergonzarnos del Evangelio, nos decía Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. También podemos ver en este texto bíblico que nosotros somos deudores. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir el Evangelio a los demás. Así como Cristo nos salvó, nosotros debemos ser instrumentos de este poder divino para la salvación. Además, Pablo nos recuerda que el justo debe vivir por la fe. Finalmente, vemos que Dios es honesto. 1. Él revela su ira contra la impiedad, contra la injusticia que se ve en este mundo caído. También las cosas invisibles de Dios se hicieron visibles desde la creación. Finalmente, Dios revela el plan de la salvación, revela sus intenciones y hace que todos lo puedan entender para que así no exista nadie que pueda excusarse. Hola, bienvenidos a la sección Asimila. Las barreras culturales han sido un gran desafío desde hace muchos años. De hecho, Pablo tuvo que lidiar con ello. Hace muchos años atrás, cuando Claudio expulsó a los judíos, porque muchos de ellos seguían a un tal Cresto, que con una correcta pronunciación históricamente hace referencia claramente a Cristo, se opusieron ante las personas que no escucharon este llamado al cambio, que no escucharon este llamado a la transformación, y se generó un gran tumulto y muchas diferencias entre las diferentes culturas de judíos y griegos. Pablo tuvo que enfrentarse ante ello, pero a pesar de esta situación tan compleja y tan complicada, las barreras culturales que se vayan a presentar dentro de la iglesia son un desafío que debemos aceptar y avanzar tal como lo hizo Pablo. Cuando el cristiano acepta a Cristo en su corazón, acepta este llamado a la conversión y a avanzar por sobre todos los desafíos y barreras que se puedan presentar en nuestro camino. Bienvenidos a la sección Interpreta. En Génesis capítulo 3, versículo 6, nos detalla que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces podemos deducir que Eva pensó que podría llegar a ser sabia, que podría llegar a ser como Dios. Y Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice que nosotros estamos cometiendo el mismo error. Por medio de la idolatría, demostramos decir ser personas sabias y nos convertimos en personas necias. Llegamos al punto de adorarnos a nosotros mismos, rendir culto a nuestro propio accionar, a nuestras propias obras, dejando de lado la gracia de Dios, que es lo que realmente domina y refrena nuestra vida. La respuesta de Cristo es respetar nuestra decisión, honrarla y a través de su juicio de entregarnos al pecado. Llegando a tal punto que hay personas imprudentes que rechazan a Dios para buscar una vida de placer, pero lo único que experimentan es la ira de Dios. Cuando somos incapaces de amar, cuando no perdonamos y cuando no somos misericordiosos, evidenciamos que estamos bajo la ira de Dios.
Pero aquí viene algo importante, una muy buena noticia, que Dios se entregó a sí mismo mediante Jesucristo para poder brindarnos salvación. ¿Qué tal, amigos? En la sección Conecta vamos a ver qué relación tiene 1 Corintios capítulo 2 versículo del 1 hasta el 5, por ejemplo con Salmos capítulo 71 versículo 1 y 2. ¿Y qué es lo que ocurre? 1 Corintios habla acerca de que nosotros no debemos confiar en la sabiduría humana, en la sabiduría del ser humano, sino en el poder de Dios. Y esto David lo entiende años atrás porque él menciona que Jehová es su refugio. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando nosotros revisamos también el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, encontramos que aquí el profeta menciona que pues la salvación se logra únicamente por la fe, creyendo en nuestro Dios. Y si revisamos Génesis capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 15, encontramos el relato de la caída del ser humano en el pecado. Aún con todo esto, Dios idea un plan de salvación para que el ser humano, creyendo y teniendo fe en este plan, creyendo y teniendo fe en el sacrificio de Cristo, pueda ser salvo. ¿Recuerdas algún otro texto que hable acerca de este tema? Escríbelo aquí en nuestros comentarios. Amigos, en esta sección vamos a hablar acerca de la fe y cómo la fe es pieza clave para el cumplimiento de las promesas de Dios. Desde la caída del hombre en el Edén, Dios se hace responsable de dar solución al problema del pecado mediante la promesa de un Salvador. Este Salvador vendría de la descendencia de Eva. A lo largo del libro de Génesis, Dios nos va mostrando mediante qué familias vendría esta simiente mesiánica. Desde Abraham, Isaac, Jacob, y es casi finalizar el libro de Génesis, donde Dios nos revela que de la descendencia de Judá vendría este Mesías y sería de linaje real. Sin embargo, esta promesa iba a tomar su tiempo. El pueblo de Israel tuvo que experimentar las dolorosas consecuencias de su desobediencia. Y ante todo este panorama desalentador, el pueblo empezó a preguntarse si se iba a cumplir o no la promesa de un Mesías. El profeta Habacuc, en Habacuc 1:2, expresa de manera emotiva el angustioso clamor del pueblo ante la promesa de un libertador. Y la respuesta ante este clamor se encuentra en Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Jesús es la respuesta ante ese angustioso clamor por aquellas generaciones. Es mediante su muerte y resurrección que podemos ver cumplidas las promesas de un Dios justo y fiel. El apóstol Pablo cita Habacuc 2:4 para hacerle recordar a los romanos que el justo por su fe vivirá. Así que, amigo, te invito a que puedas seguir confiando en las promesas de Dios. ¿Estás dispuesto a esperar y vivir una vida de fe? El apartamiento de las personas hacia sus prójimos se genera por raza, color, riqueza, condición social. Pero eso solamente nos aparta de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, se humilló y vino aquí a la tierra para enseñarnos humanidad y humildad perfecta. Él no escogía con quién relacionarse, tampoco tenía favoritos. Elena G. de White, en su libro Mensajes Selectos, capítulo 36, páginas 136 y 137, nos dice que los padres deben educar a los niños, adolescentes y jóvenes para que hagan la voluntad del Señor, así como Ana oró por su hijo Samuel y él se manifestó en la etapa de niñez y juventud para que él pueda hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Piensa si estás preparado para tener hijos ahora y déjanos tus respuestas aquí, en la casilla de comentarios. Nos vemos la otra semana. En algún momento hemos sentido temor o hemos sentido un poco de vergüenza al momento de poder compartir el Evangelio o la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene un mensaje para ti y tiene un mensaje para mí. Él dice de que el Evangelio es el poder del Señor. Entonces quiero preguntarte en esta tarde de qué manera el poder de Dios ha hecho una realidad en tu vida y a través de ti hacia otras personas. Quiero preguntarte también de qué manera puedes tú emplear algunos argumentos para afirmar la existencia de Dios. Puedes encontrarlo tal vez en la creación o en la encarnación de Jesucristo mismo. Estas preguntas van a servir para poder dialogar en nuestras unidades de acción o tal vez en nuestros grupos pequeños. Que el Señor pueda bendecirte.